Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla que tenemos el día de hoy, aprovechamiento de subproductos de las plantas de tratamiento de aguas residuales como una estrategia de incremento de rentabilidad en su operación, a cargo de la ingeniera Benny Liliana Ramírez Igareda. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Civiles, a partir de este año, está realizando un certificado de participación por sus charlas virtuales, por lo que es importante que coloquen bien su nombre completo para así realizarles su certificado. También la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Juan Carlos Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, quien va a presentar a nuestra panelista del día de hoy. Adelante, don Juan Carlos. Y buenas tardes a todos. Realmente es un gusto presentarles el día de hoy a una profesional del nivel de Benny. Benny es ingeniera bioquímica con grado de licenciatura por parte del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la Ciudad de México. Además, en este instituto se graduó con honores y fue designada la mejor egresada de la generación 2002-2016 por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Benny también cuenta con una maestría en ciencias, específicamente en infraestructura en aguas municipales e ingeniería sanitaria por el Instituto UNESCO IHE de Delft, en Países Bajos, donde también obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría en ingeniería sanitaria, otorgado por la Fundación de Bill y Melinda Gates. Benny actualmente cuenta con 15 años de experiencia en el diseño, ingeniería, evaluaciones técnico-económicas para plantas de tratamiento residuales municipales e industriales para su cumplimiento con la normativa para su descarga y reuso. Además, cuenta con 7 años de experiencia en proyectos de cooperación técnica con instituciones internacionales, donde ha elaborado, por poner algunos ejemplos, con empresas de la magnitud de IBTech, esto en Ciudad de México. Fue vicepresidente o es actualmente vicepresidente también del Consejo Nacional de Biogás de la ciudad de Toluca en México. Además, ha sido consultora técnica para la cooperación alemana de desarrollo, la GIS, a través de AKUT Partner, esto para un proyecto que se ejecutó de este programa ProAgua en Perú propiamente. Además, ha sido consultora en manejo de residuos sólidos para Global Green Road Internet Institute, perdón, Ciudad de México. Eh, También trabajó con la Comisión Nacional de Aguas, con agua de Ciudad de México, perdón. Y además ha trabajado con la empresa Veolia Water Technologies en la Ciudad de México. Esto por hacer un breve resumen del amplio currículum de la ingeniera Ramírez. Entonces, sin más por el momento, les dejo en compañía de doña Beli para que nos haga su presentación. Gracias, Beli. Gracias a ti, Juan Carlos, gracias, Caro, eh, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Em, ok, bueno, el tema de hoy, como les comentó Carol, es el aprovechamiento de subproductos de las plantas de tratamiento de agua residual. Eh, Esto, ¿por qué diríamos, por qué nos detendríamos en el aprovechamiento de subproductos de una planta de tratamiento si el objetivo de una infraestructura de este tipo es simplemente tratar el agua? Bueno, quisiera comenzar con esto, con una estadística que les va a dejar con el ojo cuadrado. Hace unos 2 años, en una consultoría, dentro de un grupo de trabajo para una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo en México, me encargué directamente de encuestar a 63 profesionales en, en materia de agua residual en el sector público, privado, consultores, empresarios y de diferentes ramas,
¿Cuáles eran las estrategias más importantes que consideraban para mejorar la sostenibilidad en cuanto a operación y mantenimiento de una planta de tratamiento a largo plazo? Y el resultado fue que el 67% de los encuestados, profesionistas del área, consideran que fomentar la venta o comercialización del agua tratada o los subproductos como lodo, biogás y otros que vamos a ver en esta presentación es la medida más importante para mejorar la sostenibilidad. Y una y otra vez, a lo largo de mi quehacer profesional, he visto cómo muchas plantas son abandonadas porque los costos para operarla son muy altos para el presupuesto que tiene el municipio. Y entonces, ¿qué mejor que aprovechar sus productos que la misma planta puede producir para, de alguna manera, o bajar los costos operativos e incluso recuperar la inversión? Es una estrategia no solamente de sostenibilidad ambiental, sino sostenibilidad económica a largo plazo. Curiosamente, las personas o profesionistas que estaban más al tanto de esta alternativa para mejorar la sostenibilidad eran del sector privado, de asociaciones o de asociaciones civiles, expertos consultores, etcétera, etcétera. Pero el sector que encuestamos, que no estaba al tanto de estas alternativas o de la importancia de ello, fue justamente funcionarios del sector público federales. Y muchas veces, no sé si es el caso de Costa Rica o si nos acompañan de otros países, pero al menos en México, todavía falta un marco legal que promueva el aprovechamiento de los subproductos. Entonces, por eso es importante sensibilizar y catequizar de alguna manera a las personas que estábamos en el sector para que aquellos que están en toma de decisiones puedan abrir la brecha y los que están como consultores o constructores de plantas de tratamiento puedan tener en el radar que su proyecto puede ser sostenible, que pueden vender mejor ese proyecto eh, con, con el aprovechamiento de sus productos. Me voy a detener mucho en los tres subproductos principales que tiene una planta de tratamiento. El primero es evidentemente el agua para reuso. Y hay reusos de diferente tipo, ¿no? y nivel. El segundo subproducto son los biosólidos como mejorador de suelos. Toda planta de tratamiento de agua residual, no se salva una sola, genera sólidos o lodo. Y esos lodos pueden ser tratados de tal manera que puedan ser aprovechados como sustituto de fertilizantes. Y el tercer subproducto, que no todas las plantas lo pueden tener, solo los que cuentan con tecnologías anaerobias, es el biogás como combustible. Y este subproducto es uno al que le tengo particular cariño, porque como comentó Juan Carlos, estoy muy metida también en el sector de biogás. Fundamos en el 2018 el Consejo Nacional de Biogás, que es una asociación civil sin fines de lucro, y trata justamente de aprovechar todo este potencial que hay en las plantas de tratamiento. Esos son los tres subproductos más conocidos, pero no son los únicos. También hay otros como el cosechar, bueno, el generar algas y cosecharlas de tal manera que puedan servir como alimento animal. Eso se puede hacer en comunidades rurales sobre todo. El también emplear humedales construidos eh, y en estos juncos que van a depurar el agua residual, se puede, si las condiciones climáticas lo permiten, se pueden sembrar o emplear plantas de ornato como alcatraces, aves del paraíso, y aparte de que la planta se ve estéticamente linda,
pues puedes podar esas flores y venderlas. También se pueden emplear, bueno, obtener biocarbono, biochar, a veces se usa mucho ese término en inglés, bioplásticos, polímeros, materiales para construcción, recuperar calor, etcétera. Entonces, empezando con el primer subproducto, el más evidente, sería el riego, el agua para reuso en la agricultura. Este, eh, aquí quiero detenerme en lo siguiente. Cuando diseñamos una planta de tratamiento de agua residual, es mucho más complicado un tratamiento que pueda, en donde el agua se descargue a un cuerpo como lago, río, mar, etcétera, porque le tienes que remover nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, porque si no, en caso contrario, este exceso de nutrientes descargado a un cuerpo de agua va a causar su contaminación, porque va a provocar eutrofización y por lo tanto el crecimiento acelerado de algas, que no, que le van a robar el oxígeno a los peces y a la vida acuática que hay ahí. Entonces, lo primero que se tiene uno que preguntar cuando instala una planta de tratamiento es, y el cliente pide descargar a un cuerpo de agua, es, en serio, ¿no tendrá otra alternativa? O sea, ¿no habrá algún uso que se le pueda dar antes de querer descargarlo a un lago, río o mar? Y el uso más noble que se le puede dar es en la agricultura, porque la agricultura consume muchísima agua, como ustedes saben. Y entonces, ¿qué mejor que en la agricultura no se emplee tanta agua de pozo, por ejemplo, o que puede ser fácilmente potabilizada, y mejor se use agua residual tratada, la cual mm, a la planta de tratamiento le conviene porque entonces no tiene que adicionar procesos como nitrificación, desnitrificación, precipitación de fósforo y entre otras operaciones unitarias, para remover los nutrientes. Al contrario, los nutrientes que todavía contiene, que hay en el agua residual, son beneficiosas para los cultivos. Pero bueno, en caso de que no haya eh, tierras agrícolas aledañas, se puede tratar el agua para tener un reuso urbano o industrial. Esto es, el agua se puede usar para riego de jardines y áreas verdes, lavado de pisos, en WCs y mingitorios, para lavado de vehículos, eh, e incluso puede haber un tratamiento avanzado, dígase ultrafiltración, osmosis inversa, incluso oxidación avanzada, para que el agua pueda ser reusada, bueno, pueda tener un reuso potable directo e indirecto. Y esto ya se hace desde 1978, incluso en Estados Unidos, eh, y cada vez son más estos proyectos. En México ya nos alcanzó el futuro y ya se está haciendo de alguna manera. Entonces, esto es respecto al agua para reuso, ¿no? Ahora, hablando del segundo subproducto que les comenté, los biosólidos como mejoradores de suelo, em, en las plantas de tratamiento pueden haber principalmente lodo primario, se le llama, que es cuando precipitas los sólidos que contiene el agua sin ningún tratamiento biológico previo, sino incluso la adición de los químicos para clarificarla. O puede haber un lodo secundario, así se le llama, que es el que se genera por el crecimiento de los microorganismos que uno empleó en el tratamiento para remover la materia orgánica y los nutrientes. Cualquiera de los dos
puede ser estabilizada o tratada en digestores biológicos, ya sea aerobios o anaerobios. Hay varias tecnologías disponibles para que esos lodos que generalmente son malolientes, atraen vectores, moscas, y en algunas plantas son un dolor de cabeza, mejor se estabilizan. Se estabilizan quiere decir que se le, se incluye un tratamiento en el cual esos sólidos van a disminuir la cantidad de materia orgánica y de materia putrescible que tengan para que ya no generen malos olores y no atraigan vectores. Y en cambio conservan los nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. Y entonces estos lodos, después de una deshidratación, digamos, en una decantadora, en una centrífuga, en un filtro prensa, en un filtro banda, se pueden disponer como, van a tener una textura como de tierra mojada que se puede esparcir en los sembradíos. Y esto, y esto va a ser, va a servir como mejorador de suelos, va a poder, como estos lodos contienen nitrógeno y fósforo, van a disminuir la demanda de fertilizantes en las tierras de cultivo y entonces pues es un beneficio redondo, ¿no? Pero no solamente es un beneficio desde el punto de vista como económico, de que se van a ahorrar fertilizantes los agricultores y se va a ahorrar la planta de tratamiento, transporte y disposición hacia un relleno sanitario o un sitio de disposición final que tenga permiso para recibir un lodo putrescible. Los biosólidos como mejorador de suelos, desde el punto de vista ambiental, es importantísimo. Yo no sé si ustedes han escuchado de la crisis del fósforo, eh, pero la gran mayoría, los que les he preguntado, no. Nosotros hemos escuchado mucho de la crisis climática, de la crisis energética, de la crisis del agua, pero de la crisis del fósforo muy poco. Les comento, el fósforo es eh, el principal elemento, o sea, el 90% del fósforo que es consumido se debe a la comercialización de fertilizantes. O sea, em, el fósforo es indispensable en los fertilizantes porque representan aproximadamente el 12% de un fertilizante comercial. Es irreemplazable. Es decir, no puedes decir, miren, a las plantas no tenemos suficiente fósforo en este fertilizante, pero le vamos a poner un poco de calcio para que compense. No, las plantas y los seres vivos necesitamos fósforo sí o sí, porque es un elemento que se requiere en ciertas biomoléculas indispensables para la vida. Por ejemplo, por mencionar algunas, en el ADN, eh, lo que pega un nucleótido con otro es fósforo. En las membranas celulares hay una doble capa que protege a nuestras células, que es una capa de fosfolípidos, ¿no? Que le da permite como que no se disuelva las células en el agua. Eh, em, en las mitocondrias de las células, la moneda de cambio para obtener energía en la vida, no importa si eres un microorganismo, un ser vivo, una planta, uno necesita ATP, adenosina trifosfato, que es lo que se va a consumir por cada respiración, movimiento o pestañeo que uno realice. Y uno come para generar ATP.
Entonces, todos esos contienen fósforo. Si no tuviéramos fósforo en nuestra dieta, no podríamos ni siquiera regenerar una célula. Y de la misma manera, si las plantas no tienen fósforo, no tienen manera de crecer. Bueno, resulta que la dieta de la población ha cambiado. Ahora, aparte de que somos más en este planeta, consumimos más carne y por lo tanto, no solamente se requiere más agua y más insumos, entre esos insumos que se requieren para abastecer la dieta de tanta población que come cada vez más carne, principalmente los asiáticos son los que más han estado cambiando su dieta vegetariana por un poco más de carne, eh, ha requerido un mayor consumo de fertilizantes en el planeta. Tanto así que la demanda de fósforo ha aumentado un 1100% desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es abismal la demanda que hay hoy en día. Y el fósforo para los fertilizantes se obtiene actualmente de minas de fósforo. Antes se obtenía del estiércol de manera natural, después del guano, pero a partir de que se descubrieron las minas, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Verde, pues ha escalado de manera abismal la demanda de fósforo y las minas de fósforo son finitas, como toda mina, como toda reserva natural. Algún día el fósforo se va a agotar, al igual que el petróleo eh, y al igual que las minas que tenemos en el planeta. Por eso el fósforo hoy cuesta 7 veces más que en los 60, por ejemplo. Toma 10 millones de años en regresar fósforo al suelo. O sea, es un recurso finito, como el petróleo. Y ningún país latinoamericano, lamentablemente, tiene reservas de fósforo. México importa fertilizantes, por lo tanto importa fósforo. Quizás sea el mismo caso en sus países, porque los productores de fósforo son Marruecos, China, Sudáfrica, Estados Unidos y Jordania. Entonces, esto deriva a una crisis em, de fósforo, deriva en una crisis alimentaria, ¿no? Por lo tanto, quiero enfatizar que, em, que el uso de biosólidos como mejorador de suelos es una de las soluciones que las plantas de tratamiento de agua residual pueden ofrecer para lidiar con el abastecimiento de fertilizantes en el planeta. Y yo estoy segura que conforme pase el tiempo va a ser cada vez más empleado y más importante voltearlo a ver. Ahorita como que lo toman muy opcional, como si se puede, si queremos, y después no va a ser opcional. El tercer subproducto importante en las plantas de tratamiento es el aprovechamiento de biogás. El biogás se genera eh, por vía biológica gracias a microorganismos anaerobios que en lugar de respirar, como lo hacemos nosotros, y consumir aire, no necesitan aire eh, y generan, por el metabolismo que tienen, biogás. Y el 65-75% de ese biogás contiene metano. El resto es dióxido de carbono, ácido sulfídrico, nitrógeno gas, entre otras trazas de otros gases. Pero el biogás, por lo tanto, es un biocombustible. El metano, incluso el biogás, si se purifica y se le remueve parte del CO2 y se purifica para alcanzar una pureza, una concentración de metano mayor al 95%, ya estamos hablando de biometano, que puede sustituir al gas natural.
Pero bueno, sin tener un tratamiento avanzado del el biogás se puede aprovechar con un tratamiento más simple directamente para, por ejemplo, en pequeñas comunidades, en estufas, para cocción de alimentos, en calderas, en la industria se usa mucho para sustituir gas natural, el consumo de gas natural, y entonces le inyectas biogás y muchas industrias requieren calderas en sus procesos. Industrias, por ejemplo, cerveceras, tequileras, eh, rastros de lácteos, requieren mucho calor para sus procesos de destilación, de pasteurización, calentamiento, evaporación, etcétera, etcétera. Entonces, pues les permiten ahorrar ahorros en el propio proceso productivo. Ahora bien, eh, el biogás también se puede emplear para producir energía eléctrica en generadores, en motogeneradores. Em, pero no solo eso, o sea, los generadores que aquí la desventaja de alguna manera en un motogenerador es que tiene una eficiencia de conversión de energía, de energía química que contiene el metano del biogás a energía eléctrica. La eficiencia es más o menos del 35% alrededor, más o menos, ¿no? Dependiendo la capacidad del equipo, el proveedor, etcétera. No he visto uno mayor al 40%. Eso quiere decir que el, el resto de la energía en un motogenerador se suele perder en calor. El calor que arrastran los gases de combustión, sobre todo, el calor que se llevan los sistemas de enfriamiento con agua y aceite que tiene el motogenerador. Y entonces lo que se puede hacer es recuperar ese calor, incluir unos intercambiadores de calor, tanto para los gases de combustión como para esto, esta agua y aceite de enfriamiento, y se puede recuperar eh, otro 35-40% de la energía que tenía el biogás inyectado, pero esta vez en forma de agua caliente. Esta agua caliente puede ser empleado en las propias plantas de tratamiento en- para calentar algunos reactores y hacerlos más eficientes, o para ayudar a secar el lodo y por lo tanto lo compacta y hace que el volumen del lodo en la planta de tratamiento sea menor y los costos de transportación también sean menores. E incluso em, ya no se habla solo de cogeneración, sino de trigeneración, en donde se obtiene energía eléctrica, calor y también frío. La cogeneración es algo muy empleado en las plantas de tratamiento de agua residual tipo municipal. Y la energía eléctrica que se genera es aprovechada para autoconsumo en la misma planta de tratamiento. Y puede sustituir, dependiendo el proceso de la planta y, y la capacidad de la planta, pero en general sustituye como un 20, 40 y llega al 60% de la energía eléctrica que se consume en la propia planta de tratamiento residual. Eh, Ahora bien, este, me voy a, esta diapositiva iba en otro lugar. El biogás, ya hablamos de su uso para generar calor en calderas y en cocción. Ya hablamos para generar electricidad, energía térmica y frío. El biogás también puede ser un sustituto de combustible vehicular. Ya existen
vehículos, como pueden ver en la pantalla, que en lugar de emplear diésel, por ejemplo, se pueden adaptar los motores para emplear biogás. Nada más, esto sí necesita un mayor tratamiento para poderse llevar a cabo. Y el uso del biogás como combustible vehicular realmente se emplea más en plantas de tratamiento, pero de residuos orgánicos, en el cual el biogás, los vehículos en los cuales se emplea el biogás son los mismos vehículos que transportan los residuos orgánicos de un lugar a otro. Em, ok, ahora respecto a otros productos que se pueden aprovechar en una planta de tratamiento, son por ejemplo, se pueden recuperar grasas y aceites desde el inicio del tratamiento en la planta. Por ejemplo, em, en algún momento me tocó diseñar una planta de tratamiento para una embotelladora de aceite. Y en esa embotelladora de aceite, pues de vez en cuando habían derrames o producto no conforme, y por lo tanto el agua residual tenía un alto contenido de aceite. Entonces, sin adicionar químicos, el pretratamiento está diseñado para recuperar el aceite y emplearlo como alimento animal, o sea, como uno de los ingredientes para hacer alimento animal. Por ejemplo, otro ejemplo, en plantas de tratamiento de estiércol, por ejemplo, en ranchos, en ranchos donde hay vacas lecheras y están los establos, se lavan y esta agua con restos de alimento, de ganado, de estiércol, de paja, de orines, llegan a una pileta y de esta pileta lo primero que hay es una criba, ¿no? Para que no tapen los equipos. Y en esta criba se obtiene un residuo que tiene esta apariencia como entre paja, como una paja sucia, ¿no? Con restos de alimento. Esto se puede emplear como cama para las mismas vacas, para hacer composta y usarlo en los campos agrícolas cercanos, pero se puede reusar. Ok, puede haber un pulimiento del agua residual para remover nutrientes y evitar que un agua con alto contenido de nitrógeno y fósforo vaya a causar eutrofización en un cuerpo de agua. En lugar de causar eutrofización en un cuerpo de agua, se incluye un tanque en la misma planta de tratamiento donde se cultiva eh, de manera acelerada y diseñada para eso. Se cultivan algas y estas algas que de otra manera hubieran contaminado el cuerpo de agua por eutrofización, mejor se cosechan en la misma planta de tratamiento y se puede emplear como alimento para peces, patos, etcétera. Aquí les muestro una foto de los humedales construidos que también les comenté, que sirven para depurar aguas residuales. Y este es un ejemplo de esta flor que se llama ave del paraíso, que se puede comercializar. Em, También hay em, algunos subproductos como polihidroxialcanoatos que se pueden obtener de ciertos microorganismos que, que crecen en la planta de tratamiento de agua si es que se le incluyen las condiciones adecuadas para que crezcan, o sea, condiciones alternadas anaerobia aerobias, tiempos de residencia adecuados, etcétera, etcétera. Y si se cosechan esos microorganismos en el reactor adecuado, se pueden extraer polihidroxialcanoatos, que son
como unas biomoléculas que ellos emplean para almacenar energía y estos pueden ser materia prima para producir bioplásticos. Realmente esta aplicación, aunque técnicamente es posible, económicamente aún no ha sido factible. Pero quizá en el futuro, cuando el, el petróleo este, eh, tenga una mayor escasez en este planeta, quizá pueda ser una alternativa. También hay tratamientos en los cuales en lugar de emplear reactores anaerobios que produzcan biogás, se estabiliza el lodo por medio de, digamos, una olla express. Se le llama carbonización hidrotermal o HTC por sus siglas en inglés. Entonces es meter el lodo en una olla a presión a alta temperatura, a altos bares, y la materia orgánica se va a reducir a un carbono, a un biocarbono, que si tú lo ves, o sea, queda negro, parece un carbón activado, ¿no? De los que, o un carbón como un combustible, ¿no? Este biocarbono puede, puede ayudar a bajar bonos de carbono, porque es de alguna manera una captura de carbono. Puede ser usado también como combustible, como sustituto de carbón mineral, o puede ser simplemente también dispuesto como mejorador de suelos, no tanto porque tenga alto contenido de nitrógeno y fósforo, sino porque el carbón es un absorbente y le ayuda a las plantas a retener más tiempo el agua en el suelo. Hay también otras tecnologías que son muy empleadas en países desarrollados con muy poco espacio, por ejemplo, Países Bajos, en el cual no tienen espacio ni tampoco su legislación les permite emplear el lodo como mejorador de suelos. Entonces, lo que se hace es incinerar los lodos. Aquí, por ejemplo, vemos este lodo primario, lodo secundario. Se incinera tal cual. Se aprovecha el contenido calórico, o el hecho de que se puede quemar la materia orgánica contenida en ese lodo. Y esto puede pues, generar calor, electricidad, aprovecharse, y al final te quedan cenizas, que eso es lo que se pretende en estos países donde hay muy poco espacio. Esas cenizas, o sea, ya lo aprovechaste para generar energía. Eh, y las cenizas que quedan, todavía las puedes extraer de ellas por medios físico-químicos. Puedes precipitar fósforo por medio de sales eh, de estrubito, vivianita, donde logras precipitar el fósforo y todavía las cenizas que te quedan, pues se pueden mezclar junto con material de construcción para hacer carreteras y que no quede, o sea, eh, sería como un residuo cero, ¿no? No te queda un relleno sanitario, algo, donde estés acumule y acumule cenizas y lodo, sino que la reincorporas a la infraestructura urbana. Eso lo he visto más, como les digo, en países desarrollados, aunque, por ejemplo, en México sí se ha evaluado técnica y económicamente la, el uso de lodo en incineradores de Cemex, que Cemex es tiene hornos para producción de cemento que requieren de mucha energía. Eh, otro uso que se le da al agua residual en países muy fríos es que se recupera el calor. Esto, por ejemplo, se estudió en el aeropuerto de Schiphol en Países Bajos, en el cual pues llegan a temperaturas bajo cero y tienen una demanda
energética para calentar el agua muy importante. Cabe resaltar que en general el el agua residual tiene una temperatura mayor al agua potable o al agua de primer uso que llega a nuestras casas, porque calentamos el agua en las regaderas, en la estufa y de ahí pues llega a la tarja cierta parte de cierto contenido de calor, etcétera. Entonces, esa agua residual caliente, de alguna manera, antes de llegar a la planta de tratamiento, eh, y antes incluso de salir del predio, en el mismo drenaje se puede eh, enchaquetar para que no pierda calor, pero aparte recuperar por medio de intercambiadores de calor el calor contenido para disminuir el, este, el consumo de energía que se requiere para calentar el agua este, para el lavamanos o en las regaderas, etcétera, ¿no? Entonces, sirve como un precalentamiento para el agua de primer uso y no gastar tanta energía en el calentamiento final. Bueno, como ven, bueno, me encantaría saber primero qué usos ustedes habían ya escuchado o incluso ya han trabajado, visto de primera mano, cuáles podrían ya aplicar en algunas plantas, cuáles les sorprendieron. A mí este es uno de los temas que más me gusta en mi quehacer profesional, porque considero que las plantas de tratamiento de agua residual no deberían de llamarse así, plantas de tratamiento de agua residual, o en otros países se les llama también EDAR, estaciones depuradoras de agua residual. Una planta de este tipo es más que una planta de tratamiento. Por ejemplo, se le podría llamar planta de recuperación de recursos a partir del agua residual, recursos como todos los que ya vimos, o una planta para el aprovechamiento de recursos a partir del agua residual, que tenga otros acrónimos, que el lenguaje le haga, le haga justicia a los beneficios que podemos tener en una planta de tratamiento y se le deje de ver como pues como un armatoste de concreto que entre más lejos esté de mi colonia, mejor, y entre más me olvide de ella, eh, todavía más sensacional, ¿no? O sea, se debería de aprovechar todos los recursos que una planta puede dar. Incluso he pensado en que, bueno, ¿por qué no eh, que tuviera una calificación, ¿no? Que no sé si una planta de tratamiento está aprovechando el agua para reuso y aparte el lodo, que tuviera, que fuera una parar, por el acrónimo, una parar de 2 estrellas. Si está también aprovechando biogás, pues sería una parar de 3 estrellas. Y así, o sea, se le daría incluso una mayor visibilidad a estos subproductos. Y esta es como una idea loca que les quería compartir, que tengo y que yo creo que a medida que escaseen más la energía, los fertilizantes, etcétera, etcétera, y voltemos a ver a las plantas de tratamiento, pues yo creo que va a ser algo este, que podría apoyar. Como nota final, quisiera enfatizar que el hecho de que una planta de tratamiento pueda generar sus productos valiosos como los que ya les comenté, no es suficiente para que un proyecto se pueda dar. Tiene que haber un marco normativo adecuado. Al menos en México sigue habiendo ciertas mm, barreras o impedimentos para que realmente facilitar el aprovechamiento de los subproductos. Y muy importante es que también debe haber una aceptación social. Eh, he visto muchas plantas de tratamiento
en las cuales están generando un lodo de muy buena calidad, ya estabilizado, que está aledaño a tierras agrícolas, pero que no han llegado a un acuerdo con los agricultores porque no confían en ese lodo, porque no quieren lidiar con los costos de transportación, no quieren pagar por ello, este, o porque ni la planta de tratamiento sabe que lo puede usar como mejorador de suelos. Y entonces estos lodos perfectamente estabilizados se mandan a un relleno sanitario o se mandan a una tierra baldía y no se aprovechan. Eh, eh, Hay, por ejemplo, también muchos casos en los que una planta de tratamiento tiene tecnologías anaerobias, genera ya biogás y el biogás se quema, eh, este, se incinera alegremente y no saben que toda esa energía la podrían estar aprovechando de una manera más inteligente. Entonces sí es necesario no solamente ver este tipo de proyectos desde el punto de vista técnico, sino también normativo, y social, al menos. Y por supuesto, económico, por supuesto. Bueno, les voy a dejar las siguientes ligas para unas públicas, para compartirles y que puedan descargar unas publicaciones en las cuales tuve el gusto de participar junto con un grupo de autores muy profesionales. El primero es una guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta es una publicación del 2018, auspiciado por la Cooperación Alemana del Desarrollo, en un programa que realizó en conjunto con la Secretaría de Energía y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en México. Es una guía muy técnica. Eh, por otro lado, esta otra publicación, Tratamiento y Reuso de Agua Residual Municipal, metodología para estimar el potencial de reuso en una región y evaluar el desempeño de las plantas de tratamiento. Esta es una publicación más dirigida a tomadores de decisiones, en las cuales em, ustedes quisieran saber, tienen una planta de tratamiento y quieren reusar el agua para reuso público urbano, los usos que ya les comenté en WCs, en lavado de patios, este, riego de áreas verdes, etcétera. Entonces, se hizo toda una metodología que fue aplicada para evaluar en diversas plantas de la Ciudad de México y de Monterrey, que son lugares en mi país donde hay una escasez de agua muy importante y una densidad de población y de actividad industrial también que demanda mucha agua. Entonces, se hacían como unos radios alrededor de la planta de tratamiento y se estimaba sin necesidad de ir local por local, parque por parque, ¿no? Se estimaba más o menos el potencial de reuso urbano o agrícola o en áreas verdes que había en esa zona. Y si la planta produce más agua que la que esa zona, la redonda, digamos, 2 kilómetros produce, entonces se amplía el radio de acción a 5 kilómetros y si no a 10 kilómetros y así uno podía saber, em, pues si la oferta de agua residual tratada y la demanda de agua residual tratada, en en qué momento se equilibran y si es una buena opción, ¿no? O sea, quizá no haya la demanda de agua en esa región o al contrario, ahí a 1 kilómetro a la distancia tu agua se va a consumir y tienes los usuarios más que suficientes para tener un proyecto de reuso. Bueno, aquí está la liga para descargar esa publicación que salió este año, justamente. Y bueno, los invito a seguir el trabajo que está haciendo el Consejo Nacional de Biogás y Grupo Islas, en los cuales
con los cuales colaboro orgullosamente. El Consejo Nacional de Biogás es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en el 2018. Su objeto social es impulsar el desarrollo sustentable de la cadena de valor del sector de biogás a partir del aprovechamiento energético de residuos. Entonces tratamos de tener colaboración con otras asociaciones, brindamos capacitación eh, a, a gente que está profesionistas del sector, hacemos proyectos, organizamos foros y estamos tratando de tener incidencia política ahorita con la nueva administración. Actualmente somos 78 socios de diversas categorías. Eh, Formamos parte de la asociación tanto del sector académico como consultores independientes, empresas micro, pequeñas, medianas, grandes y otras asociaciones civiles. Y no solamente tenemos socios de México, sino también de otros países latinoamericanos y algunos europeos, principalmente de Alemania. Em, a- eh, Actualmente o sea, cualquier consulta o tema importante sí los podría apoyar, porque ahorita estoy a cargo de la presidencia y dejaré el puesto hasta el próximo julio del 2025 y se renueva cada 2 años. Entonces, si se, si quieren afiliarse, hacer em, algún proyecto o alguna este, colaboración, los puedo apoyar de manera directa. Asimismo, soy ingeniera de proceso en Grupo Islas. Grupo Islas pues ya cumple 40 años. Se fundó en el 1984 en Monterrey, Nuevo León, México. Tiene eh, colaboradores y oficinas en México, Colombia, Perú, Estados Unidos. Es una empresa que muy profesional, que ha crecido mucho, eh, eh, mucho sobre todo los últimos años. Se han hecho proyectos independientemente de donde están estas oficinas en otros países de Centro, Sudamérica y el Caribe. Y aunque sus clientes principales son del sector industrial, también hemos trabajado con el sector público. Les dejo aquí mis datos de contacto, mi correo personal, mi correo de Grupo Islas, el correo de administración, @cnbiogas.com, para que ese es el que usa el comité directivo, independientemente esté o no yo. En el futuro se pueden comunicar a este correo. Les dejo mi contacto de LinkedIn, así como un canal de YouTube que abrí para sensibilizar acerca de los temas ambientales y sociales que me importan. Pues muchas gracias, sería todo por mi parte y estoy atenta a cualquier duda o comentario que tengan. Bueno, Eli, muchas gracias por la presentación. Creo que es bastante clara. Y en este momento abrimos espacio para las preguntas, igual por el chat de Zoom, si quieren realizar alguna pregunta. Creo que uno de los puntos ahí importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración es que a nivel nacional la normativa realmente no permite lo que sea de todos estos tipos de reuso. Y creo que una de las cosas que nosotros hemos tratado a partir del Colegio de Ingenieros Civiles es cambiar un poco la eh, percepción, digamos, o la conceptualización de muchas de las normativas nacionales que tenemos que a criterio personal requieren actualización en algunos puntos. Entonces creo que estos espacios de discusión nos permiten a nosotros analizar otras posibilidades que se están haciendo en otros países para que a partir de ahí podamos comparar y analizar realmente qué nos conviene como técnicos a nivel nacional tomar como ruta. Entonces creo que es una posición muy valiosa y una exposición muy valiosa la que se hace el día de hoy. Y a la vez también agradecer por las guías técnicas a las cuales nos das acceso, porque eso también nos permite profundizar a las personas que están interesadas en estos temas en específico sobre
las posibles aplicaciones que podríamos generar a nivel nacional y regional como tal. Ujú. Sí, gracias por tu retroalimentación, Juan Carlos. Y al menos en México hay candados en los tres principales subproductos, lamentablemente. Mm, Por ejemplo, en el agua para reuso, eh, está prohibido hacer un reuso potable, o sea, extraer agua para tratamiento para abastecimiento a una población, para potabilización. Ok, está prohibido extraerlo de un cuerpo de ujú, agua que haya tenido, o que tenga descargas de agua residual. Pero, pues, ¿qué cuerpo de agua ya no tiene descargas de agua residual? ujú, O sea, es vivir en la luna, ¿no? O vivir en el ideal. Y agua residual tratada, o sea, ni siquiera dice agua, o sea, entiendo cuando es agua residual no tratada, pero no permite que a pesar de que una planta de tratamiento esté cumpliendo con la legislación y descargando a un río o lago, que la planta potabilizadora tenga ahí lo use como fuente de abastecimiento de agua potable. Y entonces, en lugar de forzar a que vivimos en el mundo ideal, pues, la propuesta es el decir, bueno, se permite porque ocurre, pero pues que no descargue a tantos metros, que descargue aguas abajo, que tenga el cuerpo de agua determinado tiempo de residencia, que tenga tanto nivel de mezcla o de dilución con agua de lluvia. O sea, por ejemplo, en los biosólidos, para usar biosólidos como mejorador de suelos, necesariamente se tiene que deshidratar el lodo y manejarlo como un residuo sólido. En cambio, en países de Europa, el digestato, o sea, el líquido que sale de la digestión anaerobia, se puede bombear directamente a las tierras de cultivo. No necesitas agregar más complejidad a la planta de tratamiento. Entonces, también tenemos candados para el aprovechamiento de los biosólidos que hace más caro hacerlo. Y en el biogás, no hay un marco normativo para la sustitución, el empleo de biometano para inyectarlo a la red de gas natural. Y eso es algo en lo que hemos trabajado en el Consejo Nacional de Biogás. Entonces, es increíble que a pesar, o por eso, los funcionarios federales no están sensibles de estos beneficios y por lo tanto el marco legal no se ha actualizado al ritmo que debería para las necesidades que hay. sí, claro, básicamente como entender que Ujú. las normativas y legislación nacional no están escritas en piedra realmente, o sea, están para modernizarse en el caso que así se requieran. Entonces creo que eso hay que ir entendiéndolo como grupo técnico de discusión y también es algo a lo que tenemos que entrarle. Benny, por aquí Ujú. tenemos una pregunta que dice que si usted sabe si las aguas residuales de buques en puerto son reutilizadas o si solamente se estabilizan y se vierten a cuerpos de agua. No sé, de las aguas residuales en buques. Em, no sé, yo no sé si es algo parecido por ejemplo, las aguas residuales en los aviones, Ujú. que son aguas que se les llaman aguas azules por los biocidas que se usan y el color que se le da a esa agua, así como las aguas azules en estos baños ambulantes. Pues esos se tienen que tratar. Pensaría que es algo similar para los buques de puerto, pero no estoy segura, Regina. Sí, por aquí tenemos otra pregunta que dice, hola Benny, ¿has escuchado del proyecto El Batán en Querétaro? Dice que aquí hasta donde yo sé van a llenar la presa del Batán con agua residual tratada para ir potabilizarla. Las PETARs no operan correctamente y habrá que ver realmente si será viable. No sé si conoces de este proyecto. No conozco ese proyecto, de los dos proyectos en los que he estado
de una u otra manera involucrada y se parece mucho al que comentas. Es el proyecto Lago Jico y el proyecto también en la presa, se me fue el nombre, pero está en Aguascalientes. Y entonces, em, esto de que el agua, mira, como, como en México no lo permite la legislación, pero el futuro ya no se alcanzó y eso la Comisión Nacional del Agua lo sabe. Entonces está dando a proyectos, por ejemplo, el del Lago Jico en la Ciudad de México y el de Aguascalientes, permisos especiales si cumplen con ciertos requisitos. Y esos requisitos no son plantas de tratamiento que descargan cumpliendo con la norma 001, normalita, ¿no? Tienen que tener hay un concepto que se le llama barreras múltiples, que debe de tener un pulimiento adicional como oxidación avanzada o tener en su tratamiento un MBR, o tener una ultrafiltración con osmosis inversa, pero el dejar el agua de muy alta calidad y tener un tiempo de residencia en el cuerpo de agua de al menos 6 meses y por supuesto asegurar que la presa no tenga infiltraciones, sobre todo de, em, de drenados agrícolas, ¿no? Que son los que más contaminan el cuerpo de agua, porque de nada serviría estar invirtiendo en supertratamientos en las plantas, en las PETARs, cuando se va a recontaminar el agua en la presa por una mala gestión e infiltraciones en la presa. Entonces, si me escribes un correo y te es de utilidad, hay hay un estudio muy completo que se hizo del lago Jico para que veas qué tienen que cumplir las plantas de tratamiento para que la Conagua tengan la autorización de Conagua, pero si en principio no operan correctamente, pues hay mucho que hacer al respecto. Ok, me decía Carol que teníamos es un participante con una mano levantada. Sí, don Carlos Esteban Saborío tiene la mano levantada. Don Carlos puede activar su micrófono para hacer la consulta en línea. Sí, Buenas noches, y comentarles un poquito de la experiencia aquí en Costa Rica. Yo trabajo en la planta de Los Tajos y en realidad hemos usado bastante el manual que acaba de presentar. Casualmente trabajamos con un digestor grande, ¿verdad? Aguas municipales, aguas residuales, del área de San José, y me llamó mucho la atención, de que es un manual muy, muy, muy aterrizado a la realidad nuestra, muy bien explicado, y es un gusto haber conocido a la autora. Muchas gracias. Ay, gracias, Carlos. Me alegra mucho y si quieren les cuento un poco cómo se hizo ese manual. Eh, hubo previamente una guía técnica, porque así se llama, ¿no? Una guía técnica que se trataba de hacer lo más pragmática posible y aterrizada, como dices. Fue uno de varios volúmenes de guías técnicas que se hicieron en Brasil. Eh, y entonces se retomaron esas guías, esa guía técnica se tradujo, se complementó con la experiencia adicional que se ha tenido en México, principalmente de la empresa IBETEC y en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y se hicieron mesas de trabajo con representantes del sector público y privado, principalmente gerentes de plantas de diversas plantas de tratamiento en México, y se discutió el material para, eh, que, para ver qué faltaba, qué sobraba, complementarlo. Se hicieron unas 3 mesas de trabajo y así fue como salió esa guía técnica. Em, entonces, y aparte de eso, se hicieron encuentros de intercambio. No sé si hay algo similar o redes de aprendizaje, también se les llaman. Son muy útiles en las cuales se hacen sesiones en una planta de tratamiento de agua residual
nos reuníamos operadores, gerentes, consultores que venían de plantas de diversos estados de la República y discutíamos algún tema en particular que se elegía para intercambiar experiencias al respecto y no estar inventando la rueda dos veces, compartir cómo se habían solucionado problemas comunes que ocurrían en las plantas y, y cómo se habían resuelto para no estar repitiendo y repitiendo los errores. Entonces, gracias por tu comentario, me da mucho gusto. Bueno, creo que si no tenemos más consultas o comentarios, agradecerles de nuevo de parte del Colegio de Ingenieros Civiles por la participación en el webinar y Carol, te agradezco si puedes hacer el cierre. Claro que sí. Muchísimas gracias a Benny por la excelente conferencia y gracias a don Juan Carlos por acompañarnos. Les acabo de pasar la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que en el transcurso de mañana les llegará el certificado de participación y que pueden volver a ver la conferencia a partir de la otra semana en nuestro canal de YouTube. Sin más, damos por finalizado. Tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias, Buenas noches, buenas gracias. noches, saludos, bye.